Hola hermanos, un gusto estar compartiendo con ustedes una vez más el mensaje de la palabra del Señor. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema del compromiso de la iglesia, en particular el compromiso de la iglesia con el mundo. Recordemos que la palabra mundo en la Biblia es empleada por lo menos en tres sentidos. En el sentido en que la utiliza el Salmo 18, por ejemplo, en su versículo 15, o en Job, el capítulo 34, en el versículo 13, allí el mundo es usado como sinónimo de planeta, como sinónimo de creación de Dios. Tenemos otra manera en que la palabra mundo se utiliza en la Biblia, que la tenemos, por ejemplo, en el conocido texto de Juan 3:16, 17, o en Juan 4:42, donde se refiere a las personas de este mundo, a las personas del planeta. Se dice que Dios amó al mundo. Y tenemos una tercera manera en que la palabra mundo se usa en la Biblia, que la tenemos, por ejemplo, en 1 Juan 2, 15 y 16, donde se insta a los creyentes, a la iglesia, a no amar al mundo. Aquí el término es usado en sentido del sistema mundo, ese orden de cosas que se opone a Dios, que es dirigido por el maligno, presidido por Satanás y se opone a Dios. Entonces, si no entendemos esta diferenciación en el uso de la palabra, podemos mezclar, podemos confundir y podemos cometer errores. Por eso, cuando nos vamos a referir hoy al compromiso de la iglesia con el mundo, vamos a referirnos, en esta primera parte por lo menos, al compromiso con las personas de este planeta. Esas personas a quienes Dios amó y esas personas por quienes Cristo murió. El primero de los compromisos de la iglesia con el mundo lo tenemos, entre otros textos de la Biblia, en Marcos 16:15, donde el Señor dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero también lo tenemos en 1 Corintios 15, a partir del versículo 1, dice el apóstol Pablo: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El primer compromiso de la Iglesia y de cada creyente en particular con el mundo es el de anunciar el mensaje del Evangelio. Vale la pena preguntarnos por qué después de 2000 años de cristianismo se haga necesario volver a definir qué es el Evangelio. ¿Cómo es que generaciones anteriores no tuvieron dificultad en entender cuál era el corazón del mensaje del Evangelio? Y esta generación, con más estudios, con más recursos a su disposición, tenga tanta dificultad en entender el Evangelio de Jesucristo. Creo que la respuesta está en que hoy muchas iglesias dentro del mundo llamado cristiano, muchas iglesias, muchas congregaciones han dejado de predicar el Evangelio. Muchas se han concentrado en estrategias humanas, muchas se han concentrado en estrategias de marketing para hacer número, para atraer personas, para llenar auditorios. En muchos casos el espectáculo, el entretenimiento, mensajes tales como la prosperidad, motivación, confesión positiva, milagros, guerra espiritual, todos estos mensajes han ido desplazando la tradicional predicación del Evangelio.
Yo he escuchado muchas veces, seguramente ustedes también, oír que el mundo está endurecido. Y yo he escuchado hermanos de cierta edad dar testimonio de cómo antes, al comienzo de la obra, aquí en la Argentina, al comienzo de la obra en nuestras congregaciones locales, se predicaba el Evangelio y las almas se convertían, las almas eran conmovidas, eran quebrantadas, personas se levantaban en el medio del auditorio y decían a viva voz: yo quiero creer en Jesucristo. Y hoy decimos, ¿por qué no se ven este tipo de conversiones que en otras épocas eran más comunes? ¿Por qué el mundo de hoy está tan endurecido? Bien, hermanos, yo creo que el mundo perdido no está tan endurecido hacia el Evangelio como creemos. Yo creo que el mundo de hoy es ignorante del Evangelio, porque la Iglesia ha dejado de proclamarlo, ha dejado de predicar el Evangelio. Y esto creo que lo vemos en una oportunidad. Leí un autor que decía que el reflejo del estado espiritual de una generación se mide por lo que canta esa generación. Y yo creo que es muy acertado lo que decía este autor. Y si analizamos lo que hoy se canta, digamos las canciones más modernas, las canciones más actuales, los coros, los himnos más actuales, la enorme mayoría tienen que ver con expresión de sentimientos, expresión de emociones, expresión de experiencias subjetivas, mucho en primera persona. No digo que esté mal, no digo que haya que descartarlo por completo, pero difícilmente encontremos entre las composiciones musicales modernas que hoy predominan en las iglesias palabras tales como la de nuestro himno 19, por ejemplo, por tomar uno de los tantos. ¿Cómo puedes pecar sin temor contra Dios, echando en olvido su amor? ¿Cómo puedes vivir rechazando la voz de Cristo, tu buen Salvador? ¿Cómo puedes pensar que al infierno tú vas sin estremecerte de horror, sin pedir a tu Dios mientras tengas lugar que tenga de ti compasión? Y siguen las estrofas y siguen los coros que eran tan comunes en aquella época, dirigidos a la evangelización, a la proclamación del Evangelio. No solamente a expresar una emoción subjetiva que a veces no se sabe bien a quién va dirigida, porque a veces hay varias de las canciones que cantamos que no mencionan siquiera a Dios, a Jesucristo. Pero bien, no quiero hacer de esto una alocución o una reflexión acerca de la música en la iglesia, aunque no nos vendría mal, pero no es el objetivo de hoy. Solo mostrar un ejemplo de cómo la iglesia cada vez menos está predicando y proclamando el mensaje del Evangelio, tal cual lo encontramos en la Biblia. No estará, pues, de más recordar ciertas verdades fundamentales que componen el mensaje del Evangelio, que la iglesia, como primer y más urgente compromiso con el mundo, debe proclamar sin cesar. El primero y más urgente compromiso que tenemos con el mundo es proclamar el mensaje del Evangelio. El deber de cada creyente no es llenar el local, sino podríamos decir llenar el cielo. Tal vez está dicho de una manera poco ortodoxa, porque nosotros no somos los que llenamos el cielo, es el Espíritu Santo el que obra, transforma las vidas, hace nacer de nuevo a las personas. Pero somos nosotros los que tenemos que abrir la boca y proclamar ese mensaje poderoso para que el Espíritu Santo obre y las almas se salven. No tenemos como iglesia el deber de meter gente en el local a cualquier precio, sino de meter gente en el cielo, mediante la proclamación del único mensaje que puede salvar, que es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Sencillamente, el Evangelio nos dice que el ser humano pecó contra Dios y pasó a estar bajo condenación.
que Dios en su misericordia no decidió condenar a todos los que merecían ser condenados, sino que en su misericordia, en su amor, envió a su Hijo para cumplir la ley a la perfección, esa ley que nosotros nunca hubiéramos podido cumplir. Por lo tanto, nunca hubiéramos podido entrar al cielo por nuestros méritos, porque ese estándar que Dios marca de cumplimiento perfecto de la ley para poder entrar al cielo, nosotros nunca lo podíamos haber alcanzado. Pero Jesucristo vino a este mundo, cumplió la ley, se ofreció a sí mismo en la cruz como sacrificio penal y sustitutivo por el pecado del hombre, que al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. En el texto que hemos leído en 1 Corintios hay dos eventos centrales al Evangelio. La cruz de Cristo, donde el Señor Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, recibió la pena que justamente merecíamos nosotros, la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo. Entonces, Evangelio, este término que aparece 76 veces en el Nuevo Testamento, significa buenas nuevas, buenas noticias, buen mensaje. Ahora, claro, para que las noticias sean buenas, primero el pecador, como un día nosotros oímos las malas noticias de nuestra condenación. Eso que a veces es tan difícil decir, eso que a veces ofende, pero no se puede predicar la buena noticia sin antes anunciar la mala noticia de la condenación. Y en esto fallan muchos por no ofender, por procurar agradar. Hoy la iglesia tiene terror de ofender. Imagínense qué pensarían algunos de las letras y de la palabra de este himno que dice: si tú acudes a Jesús, salvación tendrás del castigo espantoso, del infierno horroroso. Si tú acudes a Jesús, salvación tendrás. Si tú acudes a Jesús, libertad tendrás. Si tú acudes a Jesús, el perdón tendrás. Ahora, es tremendo que hoy la iglesia y nosotros los creyentes en particular hayamos dejado de denunciar el pecado y advertir acerca de la condenación. Es difícil admitir que hoy todo el mundo clama por justicia y todo el mundo se escandaliza ante los casos en que delincuentes quedan en libertad, los casos en que los crímenes quedan impunes. Todo el mundo se escandaliza, sin embargo, es muy difícil para algunos admitir que Dios es justo, que Dios se indigna frente al mal, que Dios no puede dejar sin castigo al mal. Entonces, el primer paso para anunciar el Evangelio es anunciar estas noticias malas de que nuestro pecado nos condena, y en tanto que no nos arrepintamos y no acudamos al perdón que Dios nos ofrece por medio del Señor Jesucristo, no podemos ser salvos. ¿Y cuáles son esas buenas noticias entonces? Las buenas noticias son que la rectitud moral perfecta, necesaria para entrar al cielo, que nunca podríamos haber alcanzado por nuestro propio esfuerzo, ahora la podemos alcanzar. Esa noticia preciosa, esa rectitud moral que Dios nos exige para entrar al cielo, que nunca hubiéramos podido alcanzar por nuestro propio esfuerzo, ahora podemos. ¿Y de qué manera? Por medio de la fe puesta en Jesucristo. De modo que el Evangelio brinda esperanza, una esperanza que no depende de nuestro buen obrar, sino que depende de la obra del mismo Dios en la persona de su Hijo. Dios nos declara justos gratuitamente
para nosotros, pero fue a través del alto precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Todo esto es el Evangelio. El mensaje de redención, de liberación llevado a cabo por la cruz, en la cruz donde Dios, Padre, crucificó a su Hijo y el Señor Jesucristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Derramamiento de su sangre, con lo cual el Señor Jesucristo satisfizo completamente la justicia de Dios, aplacando la ira de Dios, terminando así la enemistad entre Dios y el hombre. La buena noticia de que el castigo que nosotros tendríamos que haber sobrellevado, Jesucristo lo asumió. Jesucristo pagó esa deuda. Jesucristo cargó sobre sí nuestro pecado. El mensaje precioso del Evangelio que la Iglesia tiene que proclamar es que Dios cargó a la cuenta de Cristo nuestros pecados y Dios cargó a nuestra cuenta la santidad de Cristo. Este es el núcleo del mensaje del Evangelio. Dios cargó a la cuenta de Cristo mi pecado. Y en el momento en que yo deposito mi fe en Cristo, le recibo como mi Salvador, pongo mi confianza en Él, en ese momento Dios carga a mi cuenta la santidad de Cristo y yo soy declarado justo y las puertas del cielo se abren para mí. La resurrección de Cristo constituyó la prueba de que Dios aceptó ese sacrificio. Jesucristo subió a la cruz a llevar a cabo el sacrificio por cada uno de nosotros, y Dios demuestra que acepta ese sacrificio, levantándole de los muertos. La resurrección es el grito de victoria sobre el pecado y sobre la muerte. En resumen, hermanos, ¿qué conceptos integran el mensaje del Evangelio que sí o sí debe predicar la Iglesia? Porque cuántas veces hemos escuchado que se predica el Evangelio, mini mensajes de 3 minutos predicando el Evangelio, y lo único que se dijo es que Dios te ama y que tenés que creer en Dios, que tenés que creer en Cristo, y que Dios te ama y que tenés que arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Bien, eso solo no es el Evangelio. ¿Qué elementos sí o sí integran el mensaje del Evangelio y que la Iglesia debe predicar? El pecado del hombre y su justa condenación, esto no podemos evitar decirlo. El amor de Dios y la santidad de Dios, estos dos atributos que parecen a veces irreconciliables y que a las personas y a nosotros mismos a veces nos cuesta armonizar. La justicia de Dios, que no puede pasar por alto el mal, y el amor de Dios, que no desea condenar. Entonces hay que hablar de estos dos atributos de Dios, la santidad y la justicia de Dios y el amor de Dios. Dios no puede pasar por alto el mal, pero en su gran amor y misericordia decidió enviar a su propio Hijo para que pague esa deuda, para que sobrelleve ese castigo que justamente nosotros merecíamos. Pues entonces, en el Evangelio debemos incluir el pecado del hombre y su justa condenación, el amor y la santidad de Dios, la muerte de Cristo en nuestro lugar, el derramamiento de su preciosa sangre, que fue el precio de nuestra redención, la imputación a nuestro favor de los méritos de Cristo, esta es la doctrina de la justificación, el cambio de relación de enemigos a amigos de Dios. Esta es la doctrina preciosa de la reconciliación. Todos estos elementos deben integrar el mensaje del Evangelio. Y la garantía absoluta de todo lo anterior es el hecho histórico mejor probado de la historia antigua, que es la resurrección. ¿Y cómo debe el hombre y la mujer responder ante estas verdades preciosas? Del perdón que Dios ofrece a cada uno de los seres humanos de este planeta. ¿Cómo debe el ser humano responder? Con arrepentimiento y con fe
en Jesucristo. Por eso, hermanos, debemos preguntarnos varias cosas. En primer lugar, ¿estamos entregando el mismo mensaje que nos fue entregado a nosotros por su palabra? ¿Tenemos la conciencia limpia de no haber diluido el mensaje? Tal vez para no ofender, tal vez para no entrar en términos muy religiosos y en terminologías muy técnicas, tal vez para algunos. Por lo tanto, pasamos por alto algunos aspectos esenciales del mensaje del Evangelio. En lugar de hacer el esfuerzo de pensar cómo explicarlos, no, los pasamos por alto. ¿Estamos seguros de no haber maquillado el Evangelio para hacerlo más aceptable? ¿Tenemos la convicción de no haber rebajado la oferta para que sea más conforme a la mente del hombre actual, que no se quiere sentir acusado, que no se quiere sentir culpable? Todas estas preguntas tendríamos que hacernos como iglesia y como creyentes. Hermanos, este es el Evangelio y este es el primer compromiso que tenemos con el mundo. Por eso, como dice el pastor Miguel Núñez, respecto del mensaje del Evangelio, no lo calles, no lo diluyas, no lo debilites, no lo escondas, no lo distorsiones, no lo niegues, no te avergüences de proclamarlo. ¿Y cómo nos avergonzamos de proclamar el Evangelio? Nos avergonzamos cada vez que tememos ofender. Nos avergonzamos cada vez que dejamos afuera el mensaje de la cruz. Nos avergonzamos cada vez que no nos atrevemos a hablar de nuestra fe en el trabajo, en la escuela o en cualquier otro lugar. Nos avergonzamos cada vez que pretendemos atraer gente a la iglesia con señuelos, sin declarar abiertamente que se va a predicar el Evangelio. No te avergüences de proclamarlo por el resto de tus días y cumpliremos como iglesia cabalmente el compromiso más importante que tenemos con el mundo. Pero, queridos hermanos, hay un segundo compromiso en el cual quiero que meditemos brevemente porque ya me queda poco tiempo, y es el compromiso social de la iglesia. Les dejo el texto de Mateo 4:23 y vamos a leer el texto de Hechos 10:38, Hechos 10:38, donde dice: Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Así como nos preguntamos al principio sobre qué sucedió a la iglesia como para necesitar de nuevo definir los fundamentos del Evangelio. Bien, también nos preguntamos qué nos pasó para que muchos duden acerca del deber de la iglesia de impregnar todos y cada uno de los ámbitos humanos con los principios del Evangelio. Impregnar todos y cada uno de los ámbitos humanos con los principios del Evangelio. Si damos una mirada a la historia, es fácil comprobar que todo lo que existe de bueno, de noble en esta civilización, en este mundo, es producto directo del cristianismo, aunque los relatos de la historia falsificada nos quieran convencer de lo contrario. El cristianismo ha sido en el mundo un poder transformador, que transforma interiormente a la persona, pero que también transforma al mundo. Ha transformado al mundo. La iglesia ha introducido en este planeta, en este mundo, más cambios beneficiosos que cualquier otro movimiento, que cualquier otra fuerza en la historia. Y podríamos enumerar una enorme cantidad: la existencia de hospitales, de universidades, la alfabetización y la educación del pueblo, el desarrollo económico, las libertades civiles, los gobiernos republicanos, la abolición de la esclavitud, el desarrollo de la ciencia moderna, la igualdad de derechos de la mujer,
las obras de beneficencia y caridad, el respeto a la vida humana desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, la condenación a toda perversión de la sexualidad, la escritura de muchos de los idiomas del mundo, el mayor desarrollo de las artes, la música, la pintura, la arquitectura, la humanización del sistema carcelario, la mejora en las condiciones de trabajo de los obreros, las campañas contra los duelos, las apuestas, la embriaguez, la inmoralidad, los deportes crueles con animales. Miles de creyentes a lo largo de la historia se han entregado con igual fervor tanto a la proclamación del Evangelio, que es el primer deber de la Iglesia, como a la evangelización integral de la cultura y la sociedad. Evangelización integral de la cultura y la sociedad. Del Evangelio se desprende un poderoso impulso para la transformación de la sociedad. Un autor nos trae una hermosa experiencia, nos cuenta que el campo de acción de los misioneros nunca se limitó solamente a la proclamación del Evangelio. Y cuenta este autor, el misionero itinerante llevaba consigo un bolso de medicamentos, semillas, plantas nuevas o mejores, ganado mejorado. Nevins, por ejemplo, el famoso misionero, introdujo la moderna industria frutícola en Shantung. Los misioneros de Basel revolucionaron la economía en Ghana al introducir el café y el cacao. McKean transformó la vida de Tailandia al eliminar sus 3 males, la viruela, la malaria y la lepra. A menudo los pozos de agua potable fueron fruto de la tarea de los misioneros. Estos fueron los que permanentemente defendían a los pueblos nativos de la injusticia y la explotación. Los misioneros lucharon por los derechos humanos en China, libraron batalla contra el infanticidio, contra la muerte en la hoguera para las viudas, contra la prostitución en los templos de la India. Los misioneros quebraron la esclavitud económica y social de los miembros de las castas inferiores, y podríamos seguir enumerando. ¿Por qué entonces comprometernos con los problemas sociales del mundo? Lo que estoy diciendo es por qué la Iglesia debe comprometerse con las personas del mundo. Por lo menos hay varias doctrinas en la Biblia, por lo menos 5 doctrinas, que nos dejan sin excusa para no comprometernos con los males de este mundo, con las personas de este mundo. En primer lugar, una doctrina más completa de Dios. Si leemos en Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1 y versículo 27, dice: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, guardarse sin mancha del mundo. Dios no es solo el Dios de la religión. Dios es el Dios de todo. Todo es sagrado, pues todo le pertenece a Dios. No hay nada secular. Nada le es ajeno a Dios. No es que nosotros los cristianos queremos meter a Dios en todo, no. Es que a Dios no se le puede sacar de nada. Dios creó el universo material, Dios lo sustenta, Dios lo declaró bueno. A menudo, hermanos, empequeñecemos a Dios y lo limitamos a lo religioso. Pero Dios también es el Dios de la creación. Dios es el Dios de la justicia. Dios es aquel ser que está en todo y sobre todo. De modo que no debemos limitar los intereses de Dios. En el Salmo 146, versículo 6, dice: bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios,
que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. No debemos entonces limitar los intereses de Dios, y nuestros intereses como iglesia deberían ser tan amplios como los intereses de Dios. Repito, nuestros intereses como iglesia deberían ser tan amplios como los intereses de Dios. Allí donde Dios está interesado en las problemáticas del mundo, de las personas, ahí la iglesia también tiene que estar interesada. En segundo lugar, una doctrina más completa del hombre. Dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Los seres humanos no somos solo almas. Muchas veces hablamos de salvar las almas, sí, pero no somos almas. En la Biblia la palabra alma es usada en general como sinónimo de toda la persona completa. No somos solo almas ni solo cuerpos. Tampoco somos solo seres sociales. El ser humano comprende estos tres aspectos y muchos otros. A ese hombre completo debe dirigirse el compromiso de la iglesia. A ese hombre completo. A su alma, procurando la salvación eterna. En primer lugar, ya hemos dicho que el primer compromiso de la iglesia es la predicación del evangelio. A su cuerpo, procurando atender sus necesidades de alimentación, de vestido, de salud. A su condición de ser social, procurando asistirlo también en sus problemas comunitarios. Por eso que la iglesia debe propender y comprometerse también con el bienestar integral, espiritual y físico y social. Cada hombre, mujer y niño, creados a imagen y semejanza de Dios, tiene un valor intrínseco como ser humano. A ellos debemos amar, a ellos debemos servir. En tercer lugar, una doctrina más completa de Cristo. Creo que hemos descuidado las consecuencias prácticas de la doctrina de la encarnación. El Señor se identificó con nosotros y asumió cada aspecto de nuestra persona. No solo proclamó las buenas noticias del reino de Dios, sino que también se comprometió, sanando enfermos, alimentando hambrientos, haciéndose amigo del rechazado, resucitando muertos. ¿No debería, hermanos, esta visión de Cristo influir sobre nuestra comprensión de la comisión que tenemos? ¿Recuerdan Juan 20:21? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Si la misión de la iglesia tiene que tener por modelo la misión de Cristo, seguramente esto implicará que nos debemos comprometer en el mundo, en las personas me refiero, cuidado con el triple uso de la palabra, nos tenemos que comprometer con las personas tal como lo hizo Cristo. Tal como lo hizo Cristo. En cuarto lugar, hermanos, una doctrina más completa de la salvación. Existe una tendencia a trivializar la naturaleza de la salvación como si no significara más que un pasaporte personal al paraíso o una experiencia mística privada, sin ninguna consecuencia social, sin ninguna consecuencia moral. La salvación, hermanos, según vemos en la palabra, es una transformación total, radical del ser humano. Si bien la justificación es por la fe solamente, la fe no puede permanecer sola. La fe es la puerta de entrada a la vida cristiana. La fe es la puerta de entrada al nuevo nacimiento. Pero esa fe, si es viva, esa fe, si es auténtica, inevitablemente va a resultar en buenas obras. Recordemos Efesios 2:10. Hemos sido recreados en Cristo para buenas obras.
La secuencia es fe, amor y servicio. Por eso, hermanos queridos, no podemos pensar en la salvación exclusivamente como una experiencia individual, como la esperanza de irme al cielo después de esta vida y punto. Yo debo dar muestras, pruebas de mi salvación, de que mi fe está viva, practicando aquellas buenas obras, a imitación de las buenas obras que el Señor Jesús practicó en este mundo. Y en quinto lugar, una doctrina más completa de la Iglesia. Hermanos queridos, la Iglesia no es un club. La Iglesia es un pueblo santo, separado del sistema mundo, pero a la vez es un pueblo enviado de vuelta al mundo para testificar y para servir. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En Mateo 5:13 se nos da la preciosa metáfora de la luz y de la sal. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué comprometerse con los problemas de los seres humanos de este mundo, además del compromiso fundamental de la predicación del Evangelio? Pues sencillamente por estas 5 doctrinas bíblicas que tenemos que aprender en toda su completud. Una doctrina más completa de Dios, una doctrina más completa del hombre, una doctrina más completa de Cristo y una doctrina más completa de la salvación. Estas doctrinas constituyen el fundamento bíblico para la misión completa de la Iglesia. Y la misión completa de la Iglesia es la responsabilidad evangelística, en primer lugar, y la responsabilidad social, en segundo lugar. Todo cristiano está llamado a 2 cosas: a ser testigo y a ser siervo. A ser testigo y a ser siervo. Estas 2 responsabilidades, estos 2 llamados, son inseparables y forman juntos el compromiso de la Iglesia frente al mundo. Que el Señor permita que cada una de nuestras iglesias locales pueda ajustarse a este modelo de Dios. Una iglesia que proclama el poderoso mensaje del Evangelio en todo tiempo, en todo lugar. Y una iglesia que se compromete con las personas, que ama a las personas, que toma como modelo el ministerio del Señor Jesús aquí en esta tierra. Que el Señor permita que esto entonces sea una realidad. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.